Bueno, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Estamos en la iglesia virtual, estamos hoy en la iglesia Buenas Nuevas y de esta manera entonces queremos estar abriendo nuestra cuarta entrega de nuestra serie Resiliencia. Y estamos hablando hemos hablado acerca de algunos temas bastante interesantes de cómo nosotros en este tiempo podemos desarrollar resiliencia. Vemos como países como el caso de Chile, que esta semana estuvieron cerrando la línea de cuarentena y otras cosas que pasan en otros países, pero en sí vamos a enfocarnos un poco hoy acerca de cómo nosotros podemos ayudar a las próximas generaciones, porque el tema tiene que ver con el nombre, es empoderando la próxima generación. Y cuando hablamos de generaciones, para mí es bastante motivador, vamos a decirle, poderle compartir un poco acerca de generaciones, porque de una u otra manera nosotros estamos vivenciando, compartiendo con generaciones. Tenemos las 5 generaciones. Yo, por lo menos en mi casa, estamos ya hablando de 3, 4, 5 generaciones. Ahora, entonces, hoy hay personas que conviven con esas generaciones y hay situaciones de tira y encoge, de situaciones que a veces son difíciles porque no comprendemos las etapas que se vivieron o que han vivido las personas y las etapas que se están viviendo ahora, y reaccionamos de maneras diferentes. Pero entonces hoy me llama mucho la atención es el caso de cómo la escritura, y así que yo creo que vamos allá de una vez a echarnos un clavado en las escrituras para que nos digan y nos planifiquen realmente qué tiene que ver esto con lo que son las generaciones. Y vamos a hablar así, por lo menos entramos en el primer punto de Hechos, capítulo 13, versículo 36. Lucas escribe y él dice de esta manera: ciertamente David, hablando del rey David, dice: David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió y fue sepultado con sus antepasados. Miren lo que dice aquí. Aquí dice que el rey David, después de servir a su propia generación, dice que entonces conforme al propósito de Dios. Entonces Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y qué bueno es que cada uno de nosotros podamos allanarle, vamos a decirle, el tráfico a las futuras generaciones, a las generaciones que vienen. Ahora fíjate una cosa, cuando hablamos acerca de generaciones hay cosas que parece que son difíciles y fuertes según las escrituras. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, ya empezando por lo menos en ese éxodo hacia la tierra prometida, Él le dice a Moisés que le hable claramente y le establezca los puntos de la ley, y le dice de esta manera en el capítulo 20 del libro de Éxodo, donde antes de darle lo que son las tablas de la ley específicamente, le dice que Dios es un Dios que visita, dice: y yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Yo creo que tome en cuenta un momento esto. Dice que Dios visita la maldad, y cuando dice visita la maldad de los padres sobre los hijos, entonces cuando estamos diciendo que las maldades o los errores, vamos a decir, las deficiencias que tienen los padres, entonces Dios sigue viendo que eso repercute en la vida de sus hijos, y no solamente va en la vida de sus hijos, sino que en las futuras generaciones siempre, como que dice, hijo de gato caza ratón. O sea, siempre, como dice la escritura, de tal palo tal astilla, y empezamos a repetir lo que nuestros padres hicieron. Pero en este versículo, este pasaje, en la nueva traducción viviente, mire cómo dice que Dios extiende, dice, no, en la versión Reina Valera 60 dice visita, pero aquí dice extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Así que toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Por eso que es importante que nosotros tomemos en cuenta. Siempre decimos, pongo a Dios por delante, yo siempre estoy con Dios y yo siempre le pido a Dios, pero debemos comprender de que Dios no es para ponerlo por delante
porque Dios dice en su palabra, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, que yo debo ir delante porque Dios, aunque Él ha trazado un camino, Dios entonces también quiere que yo camine conforme al propósito que Él me ha formado. Entonces vemos las generaciones que han pasado y qué es lo que han vivenciado. Por lo menos vemos la primera generación que podemos tomar en cuenta es la generación llamada la generación silenciosa. Esos fueron los nacidos antes de lo que es del 1945. Dicen que es el 8% de la población. Son esas personas ya adultas, esas personas que vivieron parte de una secuela de una Primera Guerra Mundial y vieron y entraron en una Segunda Guerra Mundial. Así que entonces esa gente le llaman la generación silenciosa. Era la generación donde podemos ver ahí en el gráfico, vemos entonces la foto de este hombre, Charlie Chaplin, con su línea que le dio características al cine mudo, y es la generación que ya no habla mucho, es una generación que siempre respetó a los mayores, respetó a sus padres, y vemos entonces que esa generación trajo otra generación. Después de la Segunda Guerra Mundial empezó sobre todo en Estados Unidos un boom, o lo que llama una explosión genética, una explosión de niños. Por eso entonces entra la segunda generación, que es la generación de los baby boomers. Y esa generación de los baby boomers son los nacidos entre 1946 y 1964. Son aquellos que tienen entre 55 a 73 años específicamente, y tienen unas características muy interesantes. Son los que heredaron esa cultura numerosa de los padres, familias que vienen de 5, 10, 12, 8, 9 hijos. Por lo menos mi abuela tuvo 14 hijos, mi otra abuela tuvo 9 hijos, así que cada quien ha tenido, viniendo así. Yo vengo de una generación como la línea de baby boomer, yo tengo 7 hijos, pero en sí vemos nosotros acá que los baby boomers fueron testigos de los grandes acontecimientos a nivel mundial. Por ejemplo, la muerte de Martin Luther King, la muerte de Kennedy, la muerte de la caída de lo que es el líder colombiano en la década del 80, ya para el 90, que era Luis Carlos Galán. Se presenció la muerte de Pablo Escobar. En la música, los Beatles, el auge de los Rolling Stones. Vemos también lo que era la Fania All Star, la agrupación de salseros a nivel global o mundial. En lo social conocieron el auge de la marihuana, de la liberación sexual, de la liberación femenina. Y vemos nosotros acá que esta era una generación que se caracterizó por buscar las comodidades, pero con un trabajo duro. Empezaron a trabajar y el único medio de estabilidad era el trabajo. Ese era el progreso familiar, era la educación de los hijos. En cuanto a la tecnología, no habían dominado todo, porque la mayor parte de los esfuerzos siempre estaban viendo que habían cambios en lo que respecta a las tecnologías, y llegaron a lograr a ver lo que eran las redes sociales, los smartphones, y que son parte de su vida hoy en día. Pero realmente esa fue una generación que es la que está, la mayoría de los gobernantes hoy en día son de la generación de los baby boomers. Pero luego ellos traen otra generación, y llega la otra generación que llaman la generación X. Esa generación, los nacidos de 1964 a 1978, son los que tienen entre 41 y 55 años. Esta fue una generación, vamos a decirle, tremenda, porque es la generación de los hijos de los baby boomers, pero ellos trajeron entonces a los padres de los millennials. Así que alguien la caracterizó como la generación perdida. Y cuando vemos acá, ahí eran algunos de sus rasgos eran conversadores de los padres, y siempre tenían como base un trabajo fijo, vamos a decir eso, eran su sostén de su familia, y siempre entraron en el tiempo de que ya las mujeres empezaron a entrar en el campo laboral.
vemos nosotros entonces que la generación X vivió lo que era la llegada del Internet, y a ellos les tocó entonces acontecimientos tremendos como fue la caída del muro de Berlín. Vieron por lo menos aquí en nuestra nación el Caracazo, lo que era aquel tiempo de amor y paz, el movimiento hippie, justo, vamos a decir así, todos aquellos acontecimientos que se dieron en este tiempo. Los miembros de la generación X, fíjense una cosa, era una época dorada, vamos a decir así, aquellas novelas como Cumbre Borrascosa, novelas como Por estas calles, y eso era lo que vivió la generación X. Pero luego hay otra generación que es la generación Millennials, esa o la generación Y. Esa millennials son los nacidos del año 1979 hasta 1998. Esos son los que tienen desde 21 a 36 años. Mira una cosa. Los millennials son una generación que había entonces cambiado el orden natural de las cosas. ¿Por qué? Porque en la edad promedio, aún de 21 a 36 años, son los que habían sido los que se etiquetaron como nativos digitales. Desde el propio nacimiento de estos millennials, ya ellos estaban avanzados, eran versados en lo que era la tecnología, en los cambios que venían en la línea digital, y podemos ver que ellos tomaron, vamos a decir así, ciertas características tremendas. Eran los viajeros, los que les llamaban los mochileros, y hasta el día de hoy vemos nosotros aquí gente que, por lo menos en nuestro país, se levantaron grupos como Salserín, que Servando y Florentino fueron los que avalaron ese movimiento cuando muchachos, vamos a decir, la globalización. Tengo aquí algunas notas como que conocieron los Backstreet Boys, Cristina Aguilera, y toda esa serie de ellos notaron y vieron cómo se empezaron a mover. Solamente conocieron esta generación ha conocido, por lo menos conoció solamente la línea de gobierno desde Chávez para acá, y vemos nosotros que esa generación le da paso a otra generación que está desde el año 1998 al 2010, y es la generación Z. Esa generación Z, que hoy en día está entre 12 a 22 años, es la generación, vamos a decirle, postmilenial. Y cuando decimos eso, es la llamada para muchos, vamos a decirle, como un grupo de personas que no está llegando a la mayoría de edad, pero afirman que son una generación de nacidos desde antes aún, desde el año 95, lo están viendo algunos, ¿verdad? Pero realmente son aquellos que tienen entre 12 y 22 años. Vamos a decir, en líneas generales, entonces, la generación Z, escuche bien, ellos prometen empoderarse de grandes cambios. Cuando hablamos de cambios tecnológicos, ¿verdad? Porque a partir de su nacimiento, vemos entonces que ellos llegaron a ser los verdaderos nativos digitales. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque ellos nacieron prácticamente en el auge del Internet, de las comunicaciones, del Twitter, del Tumblr, de toda esa línea de lo que es la comunicación. Entonces, ya ellos no perciben una vida sin Wi-Fi. No lo perciben una vida, vamos a decir, sin Facebook. No perciben una vida si ellos quieren ser youtuber o quieren ser lo que se llama influencer. Esa gente que son, vamos a decirle, son los profesionales de la modernidad, y esas características de ese joven, vamos a decir, de esta generación Y, de esta generación Z, son los usuarios generalmente de YouTube. Vemos también que son personas que de una manera las actividades de campo no les llama la atención, siempre están metidos entonces vemos entonces aún la generación Z están registrados por lo menos con ciertas tendencias, sobre todo para negociar en las redes sociales. Entramos entonces en la última generación, que se ha denominado la generación Touch. Estamos hablando que son de los nacidos después del 2011 para acá, entre 9, 7, 8 años, y esos son
los niños que van levantándose. No sabemos cómo vienen las otras generaciones, cómo las van a colocar, pero ese es en sí, en grosso modo, lo que son las generaciones. Así que vamos a hablar un poco hoy de cómo nosotros podemos construir resiliencia a la próxima generación. ¿Te parece? Y cuando hablamos de resiliencia, hemos hablado acerca de resiliencia, es la capacidad, escuche, es la capacidad de enfrentar altos niveles de desafío y de perturbación, manteniendo a la vez altos niveles de efectividad y de bienestar. Nosotros decíamos que resiliencia es, vamos a decirle, es volver de una disrupción. O sea, llegar entonces, entrar en un proceso, aunque sea fuerte, pero salir de él con mejores condiciones de vida. O sea, llevar nuestra mejor versión a través de ese proceso. La Biblia nos habla acerca de que las pruebas nos llevan a la madurez, y de eso era lo que hemos estado hablando. Eso es desarrollar resiliencia. Ahora, cuando hablamos de empoderar a las nuevas generaciones y hacer que las nuevas generaciones podemos construir resiliencia en esas nuevas generaciones, tenemos que tener en cuenta algo interesante. Vemos que las nuevas generaciones son menos resilientes. ¿Por qué decimos eso? Y se lo voy a mostrar aquí. Si usted nota acá esto, si usted ve por lo menos este cuadro que tenemos acá, este es un parque infantil, un parque donde usted ve todo lo que es los toboganes de plástico, todos los tubos recubiertos con plástico, bajo un techo, con grama artificial, todas las comodidades que hay hoy en y no solamente sino de seguridad en cada uno de esos parques. Usted ve entonces que el gran nivel de seguridad es importante, y en este tiempo, por eso decimos que las nuevas generaciones son menos resilientes, porque no queremos que le pase nada a nuestros hijos, no queremos, de verdad que nadie quiere que le pase nada. Pero veamos un momento otro parque de diversiones en la década de los 1920, 30, 40. Veamos entonces cómo hacían los muchachos. Mire esto, ¿qué diferencia hay? ¿Se da cuenta? A un tobogán bajito, a unos columpios bajos, con esto parece ser una locura. Sin embargo, vemos que antes las situaciones con los niños era diferente. Estamos hablando que había mayor capacidad, o vamos a decirle, mayor compromiso en cuanto a lo que era una exigencia de, no digamos que era falta de digamos, de seguridad, sino que ese era el tiempo, esa era la forma en que se disfrutaba en aquel tiempo. Ahora fíjense, cuando hablamos de que cada vez las nuevas generaciones son menos resilientes, es porque han pasado etapas tan rápido y han vivido tan poco las vivencias de campo, vamos a decir así, que tenemos ministerios como en el caso del Instituto E625 del doctor Lucas Ley. Vemos entonces que él habla mucho de lo que es un liderazgo generacional, y él está hablando acerca de cómo los niños de 6 hasta 25 años, en esas etapas de niños, la han pasado, la etapa de infantil, vamos a decirle, de niños, hasta la etapa de adolescentes, los preadolescentes, adolescentes, posadolescentes, jóvenes mayores, han pasado etapas tan rápido que de verdad eso los ha frustrado en ciertos puntos. Ahora, son cambios que vienen a la vida del ser humano, y vemos que los cambios, todos vamos a generar cambios. Estamos en un tiempo de cambio. Estas cuarentenas, esta pandemia, lo que trae son cambios a la vida de las personas, y el cambio también trae mucho estrés. Cuando hablamos de estrés, hay un libro escrito por el doctor Robert L. Leahy que se llama Superando la resistencia en la terapia cognitiva. Es un estudioso de la psicología humana, y vemos nosotros que él en este libro, él escribe y él dice que el estudiante promedio de secundaria en la actualidad tiene el mismo nivel
de ansiedad que un paciente psiquiátrico promedio de los años de 1950. Usted se pone a ver así, fíjese una cosa, eso me parece increíble, pero es que la ansiedad que sufre un estudiante, por lo menos universitario hoy en día, dice que está comparado con los niveles de ansiedad de un paciente psiquiátrico en los años 50. Ahora, hay una parte aquí que tengo que se la quiero compartir, que es parte de este libro, y él dice: los trastornos de ansiedad son un mal que afecta a toda la población, pero algunos psicólogos y psiquiatras, inclusive, ellos dicen que es la epidemia silenciosa del siglo XXI. Los jóvenes son un grupo de la población vulnerable debido a la cantidad de cambios que experimentan durante esa etapa. Así que el estudio realizado por el Dr. Robert, director del Instituto Americano de Terapias Cognitivas, demuestra que el nivel de ansiedad presentado por un grupo de estudiantes de secundaria es igual a los niveles que presentaban los pacientes de un psiquiátrico en los años 50. Y dice que además, desde ese año hasta el día de hoy han aumentado. Entonces la cosa es tremenda. Ahora, ¿qué hace que eso aumente ese? Bueno, fíjese una cosa. La música ha influenciado mucho también en lo que es la conducta y en la formación del carácter de las personas. Y cada vez las músicas traen mensajes, y siempre han traído mensajes, pero los mensajes han cambiado a través de los tiempos. Una música de los años 50 es diferente que una de los años 70, y una de los 70 no es igual que de los años 90, y de los 90 no va a ser igual que la de 2000. Así que cada generación tiene sus características en cuanto a la música. Pero quiero hablarles un momento de esto y quiero colocarles unos cortos para ver si me permiten dar unos cortos para que los medio vea y los pueda identificar y escuche por lo menos la letra. Lo que pasa es que como es en inglés, pero vamos a decirle que lo que ellos dicen en el año, músicas que tuvieron en el top de las más arriba, o sea, en estos años, y qué es lo que la influencia, lo que daban a la población y sobre todo a I'm from the east side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this feed yourself with my life's work. How many legs is my life worth? Feed yourself with my life. Let's stay in our pajamas. Let's not leave the house. El primero tenemos entonces este grupo Black Eyed Peas, que tiene una canción que se llama Hagamos que empiece. Hagamos empiece en el 2004. Lo que dice la letra o parte de la letra de esta canción es que todos dispónganse a esto. O sea, ¿y qué es lo que se va a disponer? Dice, vuélvanse estúpidos. Imagínense lo que dice. Pierde el control del cuerpo y del alma, vuélvanse tartamudos, vuélvanse estúpidos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a querer que las personas caminen por encima de su cuerpo, así que enférmate, y eso es recto, dice, eso es el reto. En la puerta te daremos más instrucciones, amigo, eso es, pierde la cordura, esta es la hora, vamos a testearemos
estas instrucciones. Así que entonces vamos a ese lugar. Dice, sacude la cabeza como si tuvieras epilepsia, para arriba y para los costados. Bueno, hay unos muchachos raperos de Estados Unidos llamados los 21 pilotos, 21 pilots, y dice, tienen una canción que se llama Estresado, o sea, estoy estresado. Y la canción lo habla y dice, mi nombre es Blurry Face, que significa cabeza borrosa. Y cuando él dice, por eso es que me preocupa lo que tú piensas. Y ese es el coro que dice. Y sigue diciendo, la canción dice, desearía que pudiéramos volver atrás en el tiempo, a los buenos viejos tiempos, cuando nuestra mamá nos cantaba para dormirnos, porque ahora estamos estresados. Habla acerca de las inseguridades de la adolescencia y de la juventud, y vemos cómo eso llegó a ser uno de las canciones más sonadas en ese tiempo del 2015. Luego entonces quiero saltar a otros más, que se llaman los chain smoker o los fumadores. Tienen una canción en el año 2018 que pegó, que se llamó Chico Demente, ¿verdad? Y la canción dice así: no creo en el narcisismo. Cuando todo el mundo predice y espera que tú lo escuches, no te confundas. Vivo en una prisión que yo mismo construí. Esa es mi religión. Y dice que soy un chico enfermo, pero es fácil decir cuando no te arriesgas, chico. Bienvenido al narcisismo. Estamos unidos bajo esta indiferencia. Así que, el coro dice de esta manera: te has alimentado con el trabajo de mi vida. ¿Cuántos likes merece mi vida? ¿Cuántos likes merece mi vida? ¿Cuántos likes merece mi vida? O sea, ¿cuántos mi aprobación? Hoy en día vemos nosotros que si una joven, por lo menos en su línea, en su Facebook, no le dan un me gusta, o cualquier cosa que escriba en el Twitter y no le dan me gusta, se frustra y se siente mal solamente por los likes. Así que entonces vemos nosotros cómo esto está influenciando y está cambiando la tendencia de los pensamientos, y el estrés está aumentando en los jóvenes que están viviendo hoy en esa generación. Ahora estamos en otra. El año pasado, un muchacho llamado Garrett Charles Nash, llamado más que todo Nash, sacó una canción que se llama Pijama. Y esa canción, fíjese lo que dice la canción: vamos a ver televisión pero con el sonido apagado, porque las noticias siempre son malas. Seamos inmaduros e ignorantes. Mira lo que dice: porque no tengo ganas de estar triste. Me pregunto si la última generación, y mira lo que dice, él lo dice en la canción, me pregunto si la última generación fue mejor. Me pregunto si el próximo irá al infierno. ¿Soy yo la solución? ¿Soy yo el problema? No te estreses, no te vistas, vamos a quedarnos en pijama. No te estreses, no te vistas, vamos a quedarnos en pijama. Estas canciones han llevado a las personas a traer una conciencia de lo que es de debilidad y de estrés, y no solamente de estrés, sino de una situación bastante caótica y crítica de lo que es depresión en la vida de los jóvenes. Y vemos que cada vez las generaciones son menos resilientes. Y por eso entonces este doctor Robert y otros psicólogos y psiquiatras han establecido lo que es un aspecto del ser humano, y ellos lo han vivenciado como lo han denominado el locus de control. Y ellos dicen que toda persona tiene el locus de control externo. Y el locus de control externo son personas que creen que el destino o las fuerzas externas determinan los resultados de su vida. Ese es el locus de control externo. O sea, lo que me afecta a mí es lo que está pasando afuera. Eso es lo que están diciendo ellos. Pero también dice que hay otros que tienen el locus de control interno. Y esas son las personas que creen que son responsables y tienen el control de sus éxitos. Entonces, fíjense una cosa.
¿Cuáles son nuestros esfuerzos? Nuestros esfuerzos entonces, estamos hoy en día, es que nuestro esfuerzo es por construir resiliencia en la próxima generación. Y eso se va a basar en ayudarles a internalizar el locus de control. Cuando hablamos de internalizar ese locus de control, o sea, el control interno que tiene la persona, que a ti no te afecta tanto lo que pasa afuera, sino lo que pasa dentro de ti. No es lo que te está pasando afuera, es lo que tú haces dentro de ti con lo que te está pasando afuera. Es como tú tomas el control, y por eso vamos a internalizar ese locus de control interno. Ahora miren lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le ayuda a los romanos en relación a controlar el locus de control interno. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces se da cuenta lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No te conformes, dice, no te amoldes a este mundo actual, sino transfórmate. Y eso tiene que ver con lo que tú estás escuchando, con la música que estás escuchando, con la gente que está hablando, con las relaciones que tienes, con todas las intenciones que pueden haber. Pero sin embargo, cuando tú desarrollas ese locus de control interno, lo que estamos hablando, y eso es lo que nosotros queremos, hacer el esfuerzo para que desarrollen resiliencia esa próxima generación, para ayudarles entonces a que establezcan un locus de control interno, no amoldándose al mundo actual, sino renovando la mente, ¿verdad? Cada día. Vemos entonces que hay tres cosas que vamos a hacer. La primera es que tienes que estar claro para ayudar a la próxima generación y empoderar a esa próxima generación. Lo primero es que afirma la escritura fuertemente. La palabra debe estar bien clara y definida. En Josué capítulo 1, versículos 8 y 9 dice: nunca dejes de leer este libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente y no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré a donde quiera que vayas. En el momento en que Josué iba a tomar la posesión de la tierra prometida, de algo que venía nuevo, de unas nuevas generaciones, él tenía que tomar esa valentía, y para esa valentía tenía que estar claro en que tenía que afirmar fuertemente la escritura en él. Así tenemos que hacerlo para todas las demás generaciones. Lo segundo es ayudarles a ver el progreso. ¿Qué significa eso? Cuando los chicos ven, escuche, una parte del cuadro completo de su esfuerzo, entonces serán motivados a hacer más para completar su tarea y luego entonces celebrar su éxito. Cuando tú los colocas a hacer algo y ellos creen que están fallando, pero tú los ayudas a que vean el progreso, por pequeño que sea, ellos van entonces a estar motivados a terminar la tarea y a lograr los éxitos en la vida de cada uno de ellos. Ellos van entonces a estar ahí, por eso tenemos que ayudarles. Lo tercero que vamos a ver es ayúdelos a ser responsables. ¿Cómo es eso? Los buenos padres, escuche bien, los buenos padres siempre van a proveer un espacio para que sus hijos se empoderen y le permiten a ellos llevar las cargas de sus propias responsabilidades. Hace tiempo compartimos un tema llamado ¿quién lleva tu carga? Así que cada quien debe llevar su carga. Los padres deben llevar sus cargas, pero los hijos también deben llevar sus cargas. Y tenemos que enseñarles, no tenemos que estarlos rescatando constantemente, tenemos que enseñarles a asumir sus responsabilidades. Y eso es importante, que ellos sean responsables. Así que entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para internalizar su locus de control interno? Primero, afirme las escrituras fuertemente. El Shema, es la palabra en Deuteronomio capítulo 6, del 5 al 6, dice: el Señor es uno solo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, ¿verdad? Y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás todo cuando vayas en el camino, cuando llegues a la casa, a levantarte, al acostarte. Afirma siempre. Entonces tienes que afirmar las escrituras en tus hijos, en tus nietos, en tus sobrinos, en toda aquella nueva generación. Afirma las escrituras fuertemente. Segundo, ayúdales a ver el progreso, por pequeños que sean eso, ayúdelos a ver el progreso. Y tercero, bríndeles responsabilidad. Cuando nosotros vemos esto, hay algo muy importante, y es lo cuarto que quiero decirles, y con esto queremos cerrar. Bueno, además de estos tres puntos,
de verdad, de internalizar el locus de control, que es afirmar las escrituras, ayúdele a lo que es ver el progreso y brindarle responsabilidad. Hay una cuarta cosa que quiero decirle y dejárselas aquí para que usted la pueda tomar como una herramienta en este tiempo, y es que usted debe proveer mentoreo incidental, no accidental. ¿Qué significa esto, el mentoreo incidental? Acuérdense, los niños siempre aprenden de manera incidental. Usted nunca coloca a su hijo y decir, mira, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo hago, por eso tienes que hacerlo. Solamente en casos especiales. Generalmente los niños aprenden con lo que ven y lo que oyen. Y debido a eso, entonces, usted tiene que presentar y proveerles a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, un mentoreo incidental. O sea, un mentoreo de experiencial, pero también debe ser incidental, no accidental, no por ocasiones. Mire, el apóstol Pablo dijo de esta manera: sed imitadores de mí. Miren lo que está diciendo, o sea, mírenme a mí. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Así que él estaba hablando claramente. Hay gente que dice, no me mira a mí, mira a Cristo. Pero el punto no es que mire a Cristo, el punto es que te miren a ti porque tú eres un imitador de Cristo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Pablo sabía que la gente necesitaba un mentoreo, la gente necesitaba modelos a seguir. Por eso sus hijos necesitan un modelo de usted. Por eso que es importante que usted, para ayudar a las futuras generaciones a que desarrollen resiliencia, de que sean personas que a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de los compromisos, pueden salir airosos y victoriosos. ¿Por qué? Y mejor personas cada vez. Por eso entonces usted tiene que proveerle ese mentoreo incidental, ese mentoreo accionando constantemente, que lo que usted dice, usted lo hace, que ellos vean constantemente que usted es una persona de palabra, que es una persona que cumple lo que dice, que es una persona que de verdad tiene bien clara y definido su propósito en la vida. Y por eso entonces usted no es un accidentado, usted no es una persona que siempre anda justificando para no hacer las cosas, sino que usted es una persona que busca oportunidades para así hacer las cosas. Por eso entonces usted sabe que Dios quiere que usted provea un mentoreo incidental. Así que entonces con esto vamos a decirles que para una próxima generación. ¿Le parece? Dios le bendiga, Dios le guarde y gracias por haber estado con nosotros. Pero quiero decirle algo más, que es que al final de queremos nosotros que usted pueda ir a nuestro canal y vea, porque hay un material que se están sacando para los niños, para los pequeños, para que ellos vayan desarrollando esa resiliencia. Y estamos viendo entonces algunas historias, algunas cosas. Los maestros y las maestras están haciéndose un trabajo de verdad que vale la pena que usted le eche un check-in a eso y lo pueda entonces ver. Bueno, gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que estamos entonces en nuestra serie Resiliencia y esperamos entonces para la próxima oportunidad podemos entonces traerle otra nueva experiencia. Gracias, porque todos estamos aprendiendo y vamos a salir de esto. Así que permita que Dios sea el que obre cada día en su vida y en la vida de su familia. Cuídese y nos estamos viendo la próxima semana. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima.